La vasta extensión de la Ciudad de México se desplegaba bajo el incipiente resplandor del alba, una metrópolis que se despertaba con un caudal imparable de energía. Desde las alturas, se percibía el murmullo lejano de 1.000.000 de historias entrelazadas, una coreografía de vida que prometía oportunidad y desafío a partes iguales. Sin embargo, incluso en el epicentro de esta grandeza abrumadora, donde el eco de miles de voces se disolvía en la inmensidad, una verdad silenciosa y, a menudo, aplastante, podía permear los corazones más ambiciosos: la soledad. Era una paradoja cruel, la de sentirse incompleto en medio de una plenitud tan palpable. Enfocado en el vértice de uno de los rascacielos más imponentes que perforaban el cielo capitalino, Alejandro se erigía como la encarnación de ese éxito moderno. CEO de una de las empresas tecnológicas más innovadoras de México, su nombre era sinónimo de visión y logro. Su oficina, un santuario de cristal y acero suspendido sobre el bullicio urbano, era el testimonio pétreo de su implacable ascenso. Desde allí, orquestaba acuerdos multimillonarios, guiaba equipos de brillantes ingenieros y moldeaba el futuro digital del país. Las portadas de revistas lo idolatraban, los inversores clamaban por su atención y sus empleados lo respetaban con una mezcla de admiración y temor reverencial. Poseía coches de lujo, un apartamento diseñado con minimalismo vanguardista y una agenda social envidiada por muchos. Aparentemente, lo tenía todo. Pero detrás de la fachada impecable, bajo el traje de diseñador y la sonrisa profesional, se ocultaba una quietud, una resonancia de vacío que rara vez se atrevía a reconocer. Alejandro era un padre soltero. La vida, con su caprichosa crueldad, le había arrebatado a su esposa hacía ya algunos años, dejando un abismo insondable y la responsabilidad absoluta de criar a su pequeña hija, Sofía. El duelo había sido un torbellino, un constante batallar por mantener la compostura mientras las exigencias de su carrera no daban tregua. Equilibrar las presiones de liderar una empresa con la crianza de una niña en crecimiento se había convertido en un acto de malabarismo extenuante, uno en el que sentía que, a menudo, las pelotas cruciales se le escapaban de las manos. Prefería no pensar demasiado en ello. Sofía, su pequeña, que ahora tenía 7 años, había sido, hasta hace poco, una niña risueña y llena de vida. Pero en las últimas semanas, Alejandro había notado un cambio sutil, casi imperceptible al principio. Sus maestras en la escuela habían insinuado que Sofía se había vuelto más callada, que sus dibujos, antes explosiones de color, ahora tendían a tonalidades sombrías y solitarias. En casa, sus juguetes permanecían a menudo intactos y su mirada, antaño chispeante, a veces se perdía en la distancia. Alejandro, con la mente siempre ocupada en la próxima reunión o el siguiente lanzamiento de producto, atribuía estos signos al estrés inherente a su ritmo de vida, a la adaptación a un nuevo ciclo escolar, a cualquier cosa que no lo obligara a mirar más allá de la superficie. Estaba convencido de que era una fase, algo pasajero que el tiempo, o quizá un nuevo iPad, resolvería sin mayor complicación. No podía concebir la verdadera raíz del problema. Antes de sumergirnos en la historia de Alejandro y Sofía, si te gustan las historias que tocan el corazón y revelan verdades inesperadas, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras narraciones. A pesar de sus firmes e infructuosos intentos por compensar la innegable ausencia con un torrente de juguetes de última generación, regalos caros sin ton ni son y experiencias que prometían ser inolvidables, la conexión, ya de por sí frágil, que Alejandro mantenía con Sofía parecía deteriorarse a pasos agigantados, volviéndose cada vez más distante, más etérea. Sofía, que antes había sido un torbellino de alegría y preguntas incesantes, se había transformado en una sombra silente. Su voz, una melodía que Alejandro añoraba, apenas se escuchaba en el vasto apartamento, y con frecuencia, con una tristeza palpable, la niña evitaba las pocas actividades familiares que su padre, en sus momentos de menor saturación laboral, intentaba organizar, prefiriendo la soledad de su habitación o la compañía pasiva de la pantalla de una tablet. Las escenas cotidianas en el lujoso apartamento de Alejandro se repetían con una monotonía desoladora.
Él, inmerso en la vorágine de sus informes financieros o absorto en videollamadas con fusos horarios imposibles, apenas levantaba la vista mientras Sofía, con una resignación que partía el alma, intentaba jugar sola en un rincón. Sus pequeños dedos, antes ágiles y llenos de vida, dibujaban mundos imaginarios en los que, en un giro cruel del destino, la figura paterna estaba notoriamente ausente o demasiado ocupada para participar. Las niñeras, siempre presentes y eficientes, y el personal de servicio, discreto y casi invisible, se habían erigido como sus principales y casi únicas compañeras en la inmensidad de un hogar que, a pesar de sus dimensiones y opulencia, se sentía cada vez más vacío. Ellas, con la mejor de las intenciones, ofrecían consuelo y entretenimiento, pero nunca podrían llenar el hueco dejado por una presencia parental, por la calidez de un abrazo genuino de su padre. Alejandro, una mente acostumbrada a la precisión de los números y a la franqueza de los resultados, comenzó a sentir una punzada creciente en el pecho, una mezcla agria de culpa y frustración. Aquel sentimiento, extraño y desestabilizador, era una anomalía en su vida meticulosamente estructurada. Era consciente de que algo andaba gravemente mal, la evidencia se acumulaba frente a él, ineludible. Sus conversaciones con las maestras de Sofía, los reportes de las niñeras, e incluso los breves y silenciosos encuentros con su hija, pintaban un cuadro alarmante. Pero su instinto, forjado en años de éxito empresarial, lo empujaba invariablemente hacia la lógica fría y calculada del mundo corporativo. Si había un problema, la solución residía en asignar más recursos, en implementar soluciones externas, en contratar a los mejores. Su mente empresarial le dictaba que la deficiencia era una cuestión de optimización, no de falta de conexión emocional. Creía que con más clases particulares, con las últimas tecnologías educativas o un terapeuta infantil de renombre, el problema de Sofía, como él inconscientemente lo catalogaba, se resolvería de manera eficiente. Un día, tras una visita rutinaria al pediatra, el doctor, un hombre sabio de sonrisa amable y mirada penetrante, se detuvo un momento después de revisar a Sofía. Con un tono de voz inusualmente serio, le sugirió a Alejandro que, más allá de la salud física impecable de su hija, Sofía podría estar necesitando algo más profundo, algo que no se compraba ni se recetaba. El médico, con una sensibilidad que trascendía su profesión, le habló de la importancia del apoyo emocional, de la presencia parental activa, de la necesidad que tienen los niños de sentir a sus padres cerca, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Las palabras del pediatra resonaron en el amplio consultorio, atravesando la coraza de Alejandro como una flecha. Por primera vez, la lógica de los negocios no ofrecía una solución inmediata, y una inquietud, antes desconocida, comenzó a gestarse en su interior. La idea de que el problema no podía ser simplemente resuelto con dinero o recursos lo dejó perplejo, sembrando la semilla de una verdad incómoda y, hasta entonces, inaceptable. La inquietud, antes apenas un murmullo, se convirtió en una persistente y punzante preocupación. Alejandro, acostumbrado a una vida donde cada problema tenía una solución directa y a menudo monetaria, se lanzó con su característica intensidad a la búsqueda de remedios para la tristeza de Sofía. No escatimó recursos. Contrató a tutores adicionales, expertos en pedagogía y desarrollo infantil, con la esperanza de estimular la mente de su hija y, de paso, llenar sus horas vacías. Los mejores terapeutas infantiles de la ciudad desfilaron por su apartamento, intentando descifrar el enigma de la melancolía de Sofía con sesiones de juego y técnicas que Alejandro, en su fuero interno, consideraba por demás abstractas. Organizaba planes de ocio extravagantes, viajes de fin de semana a parques temáticos, lecciones privadas de equitación, visitas exclusivas a museos interactivos. Creía que con una agenda repleta de actividades y los objetos más deseados, la chispa de Sofía regresaría. Sin embargo, para su creciente desesperación, nada parecía funcionar. Sofía permanecía distante, una pequeña isla en el océano de sus esfuerzos, sonriendo a veces por cortesía, pero sin la alegría genuina que Alejandro anhelaba. Esta ineficacia lo frustraba profundamente.
Alejandro, un CEO que había forjado un imperio a base de resolver problemas complejos, de transformar obstáculos en oportunidades, se sentía perplejo ante este nuevo desafío. En el mundo de los negocios, cada inversión generaba un retorno, cada estrategia producía un resultado medible. Pero aquí, en el ámbito de las emociones de su hija, sus métodos probados fallaban estrepitosamente. El dinero, el poder, la lógica empresarial que también dominaba, eran inútiles. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se enfrentaba a un problema que no podía ser cuantificado, ni optimizado, ni solucionado con un cheque o una orden ejecutiva. La impotencia lo carcomía, una sensación extraña y desagradable para un hombre que creía tener el control de todo. Empezó a dudar de sí mismo, de sus capacidades, de su instinto paternal que parecía haberse extraviado en el laberinto de sus ambiciones. No entendía que hacía mal, ni que le faltaba a su hija, él le daba todo, absolutamente todo lo que una niña podía desear. Una noche, la frustración de Alejandro alcanzó su punto de ebullición. Había preparado una cena especial, o al menos el chef la había preparado, con la esperanza de animar a Sofía. Ella apenas tocó su plato, su mirada perdida. ¿Qué te pasa, Sofía? ¿No te gusta la comida? ¿Necesitas algo más? Dime qué quieres y te lo conseguiré, preguntó Alejandro, su voz teñida de una mezcla de impaciencia y desesperación. Sofía, con sus ojos grandes y tristes, lo miró fijamente. Papá, dijo con una voz apenas audible, tan pequeña que a Alejandro le dolió el alma, desearía que mi mamá estuviera aquí. El corazón de Alejandro se encogió. Era una frase que solía escuchar, una expresión natural del duelo, y él siempre la consolaba con promesas de su madre en el cielo. Pero esta vez, Sofía añadió algo que lo golpeó con la fuerza de un rayo, una verdad incómoda y demoledora. Ella siempre tenía tiempo, susurró, y en esas 4 palabras se condensó toda la distancia, todo el vacío que Alejandro había, sin querer, creado. La cuchara de plata de Alejandro cayó con un suave tintineo sobre el mantel. El sonido resonó en el silencio, un eco de una verdad ineludible que lo dejó sin aliento, una herida abierta en lo más profundo de su ser. No era la ausencia física de su esposa lo que Sofía lamentaba en ese momento, sino la ausencia de tiempo, la cualidad que él, con todo su poder y riqueza, era incapaz de ofrecer. Las palabras de Sofía, un dardo certero que atravesó el blindaje de su eficiencia empresarial, resonaron en la mente de Alejandro con una intensidad que nunca antes había experimentado. Aquel ella siempre tenía tiempo no era un reproche, sino una revelación, un espejo cruel que le mostraba la cruda realidad de su paternidad. No era que Sofía extrañara a su madre más de lo habitual, era que extrañaba el tiempo que su madre le dedicaba, el tiempo que él, su padre vivo y presente, se negaba a darle. Aquella noche, después de acostar a Sofía, Alejandro permaneció despierto hasta el amanecer, su lujoso apartamento sintiéndose más vasto y vacío que nunca. Las cifras de sus informes, las estrategias de mercado, los pronósticos de ganancias, todo aquello que antes definía su existencia y le otorgaba un sentido de propósito, ahora le parecían insignificantes, huecos. Comenzó a cuestionar su dedicación absoluta a su trabajo, esa misma dedicación que había justificado como una forma de proveer lo mejor para Sofía. Pero, ¿de qué servía proveer lo mejor si lo mejor que podía ofrecer era él mismo, su tiempo, su presencia, y eso era precisamente lo que le negaba? Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que había estado persiguiendo un tipo de éxito que, en su propio hogar, no solo no traía felicidad, sino que la ahogaba. La imagen de Sofía, pequeña y vulnerable, sentada sola en aquel inmenso comedor, mientras él, el CEO todopoderoso, la ignoraba en su obsesión por el trabajo, se grabó en su retina. La culpa, que antes había sido una punzada esporádica, ahora se asentaba como un peso constante en su pecho. Aquella noche marcó un punto de inflexión. Decidió que las cosas tenían que cambiar, no mañana, sino ahora. El inicio de un cambio. Alejandro intentó pasar más tiempo con Sofía, un intento torpe al principio,
casi cómico para alguien tan acostumbrado a la precisión y el control. ¿Cómo se jugaba con una niña de 7 años? ¿De qué hablaban? Se sentía incómodamente desconectado, como un actor que ha olvidado su guión en medio de la escena más importante. Sus esfuerzos eran bien intencionados, pero carecían de la espontaneidad y la calidez que Sofía anhelaba. Se sentaba a su lado mientras ella dibujaba, pero su mente divagaba hacia los correos que no había respondido. Intentaba construir castillos de Lego, pero sus manos, acostumbradas a manipular gráficos y pantallas táctiles, se sentían extrañas con los pequeños bloques de plástico. El silencio entre ellos a menudo era denso, lleno de expectativas tácitas y la frustración de Alejandro por no saber cómo iniciar una conversación significativa o cómo, simplemente, ser un padre presente. Le leía cuentos, pero su voz sonaba monótona, desprovista de la magia que las historias infantiles requerían. Los intentos de juego solían terminar con Sofía volviendo a su propio mundo de fantasía solitaria, no por rechazo, sino por la incapacidad de Alejandro de entrar en él. Aquella dificultad le hizo comprender una verdad aún más incómoda: no solo él necesitaba cambiar, sino que el ambiente de su hogar, tan enfocado en el trabajo, la formalidad, la pulcritud casi estéril, no era el ideal para una niña. Ese apartamento de diseño minimalista, con sus superficies brillantes y su ausencia de desorden, era un monumento a la eficiencia y al éxito, pero carecía de alma, de la calidez desordenada y ruidosa que un hogar con niños debía tener. Los espacios estaban pensados para reuniones de negocios improvisadas o para sus pocas horas de descanso, no para sesiones de juego ruidosas o para los aromas de comida casera. Las galerías de arte en las paredes y los muebles caros no invitaban a la libre expresión infantil, al contrario, parecían exigir un respeto reverencial. Se dio cuenta de que no solo debía cambiar sus horarios y sus prioridades, sino que necesitaba transformar su entorno. Su hogar, su santuario personal, se había convertido en una extensión de su oficina, impecable, eficiente, pero frío e impersonal. Sofía necesitaba un hogar, no una exhibición de diseño. Necesitaba risas, olores a galletas recién horneadas, el eco de voces contando historias, no el silencio de la servidumbre o el tecleo constante de Alejandro. Este era un problema que no se podía resolver con una nueva niñera, con otro terapeuta o con un juguete más caro. Este cambio no era externo, era interno, y debía reflejarse en cada rincón de su vida, empezando por las paredes de su propia casa, el espacio que Sofía consideraba su mundo. La noción no asustaba, porque implicaba desmantelar los pilares sobre los que había construido su existencia, aquellos que le daban seguridad. Pero la imagen de Sofía, pálida y silenciosa, superaba cualquier miedo. Necesitaba ayuda. No una ayuda profesional que le diera estrategias o diagnósticos, sino una ayuda que supiera cómo inyectar vida, calidez y un sentido de pertenencia a su hogar. Alguien que entendiera el lenguaje silencioso del amor y la conexión, algo que él, con toda su brillantez empresarial, había olvidado. La reevaluación de sus prioridades no era solo un ejercicio mental, sino una llamada a la acción, un reconocimiento de que, para ser el padre que Sofía necesitaba, debía primero convertirse en el hombre que ella merecía. La semilla del cambio había sido sembrada, y aunque Alejandro aún no sabía cómo germinaría, la intención era genuina, y eso, para él, era un comienzo. Ese apartamento de diseño minimalista, con sus superficies brillantes y su ausencia de desorden, era un monumento a la eficiencia y al éxito, pero carecía de alma, de la calidez desordenada y ruidosa que un hogar con niños debía tener. Los espacios estaban pensados para reuniones de negocios improvisadas o para sus pocas horas de descanso, no para sesiones de juego ruidosas o para los aromas de comida casera. Las galerías de arte en las paredes y los muebles caros no invitaban a la libre expresión infantil, al contrario, parecían exigir un respeto reverencial. Se dio cuenta de que no solo debía cambiar sus horarios y sus prioridades, sino que necesitaba transformar su entorno. Su hogar, su santuario personal, se había convertido en una extensión de su oficina, impecable, eficiente, pero frío e impersonal.
Sofía necesitaba un hogar, no una exhibición de diseño. Necesitaba risas, olores a galletas recién horneadas, el eco de voces contando historias, no el silencio de la servidumbre o el tecleo constante de Alejandro. Este era un problema que no se podía resolver con una nueva niñera, con otro terapeuta o con un juguete más caro. Este cambio no era externo, era interno, y debía reflejarse en cada rincón de su vida, empezando por las paredes de su propia casa, el espacio que Sofía consideraba su mundo. La noción no asustaba, porque implicaba desmantelar los pilares sobre los que había construido su existencia, aquellos que le daban seguridad. Pero la imagen de Sofía, pálida y silenciosa, superaba cualquier miedo. Necesitaba ayuda. No una ayuda profesional que le diera estrategias o diagnósticos, sino una ayuda que supiera cómo inyectar vida, calidez y un sentido de pertenencia a su hogar. Alguien que entendiera el lenguaje silencioso del amor y la conexión, algo que él, con toda su brillantez empresarial, había olvidado. La reevaluación de sus prioridades no era solo un ejercicio mental, sino una llamada a la acción, un reconocimiento de que, para ser el padre que Sofía necesitaba, debía primero convertirse en el hombre que ella merecía. La semilla del cambio había sido sembrada, y aunque Alejandro aún no sabía cómo germinaría, la intención era genuina, y eso, para él, era un comienzo. Se dio cuenta de que no bastaba con ser un padre presente físicamente, su presencia tenía que ser auténtica, impregnada de esa calidez y esa conexión que él mismo sentía haber perdido, o quizás, nunca haber poseído del todo en su rol de padre. Fue entonces cuando Alejandro, rompiendo con su habitual protocolo de contratación de personal, decidió buscar algo diferente, algo que estuviera más allá de las cualificaciones técnicas o las referencias impecables. Necesitaba a alguien que pudiera ayudar a Sofía de una manera más orgánica, alguien que comprendiera la esencia de lo que significaba un hogar y cómo nutrirlo. Su visión era borrosa al principio, pero su instinto le decía que la respuesta no estaba en otro experto con un título colgado en la pared, sino en alguien con una sabiduría más arraigada, más humana. Debía ser una conexión más auténtica que la que su fortuna o posición podían comprar. Contrario a sus usuales descripciones de puestos que enfatizaban eficiencia, discreción y experiencia en entornos de alto nivel, el anuncio que publicó esta vez fue atípicamente personal, casi poético. Buscaba una cocinera o ama de llaves con experiencia en crear un ambiente cálido y familiar, alguien que sepa de la importancia de la comida como nexo de unión y la capacidad de llenar un hogar de vida y alegría. Los expertos en recursos humanos de su empresa se mostraron perplejos ante los requisitos tan subjetivos, pero Alejandro fue inflexible. No buscaba una empleada más, buscaba un catalizador, una chispa que pudiera reavivar la llama de su hogar. Quería a alguien que no solo cocinara platos, sino que cocinara momentos, que infundiera el espíritu de un verdadero hogar en cada rincón de su fría residencia. Las candidatas que se presentaron eran variadas, desde chefs titulados con experiencia en restaurantes de lujo hasta amas de llaves con décadas de servicio impecable en casas de la alta sociedad. Alejandro entrevistó a muchas, sintiendo una creciente desilusión con cada una, pues todas ofrecían lo que ya tenía, eficiencia, profesionalismo, pero nada de la calidez que tan desesperadamente buscaba. Hasta que llegó Carmen. Su apariencia era sencilla, desprovista de cualquier ostentación, pero emanaba una genuinidad que Alejandro encontró instantáneamente refrescante. Su sonrisa era amable, sus ojos, arrugados por el tiempo y la vida, reflejaban una calma profunda y una sabiduría que no se aprendía en libros. No hablaba de técnicas culinarias sofisticadas o de los últimos productos de limpieza, en cambio, su propuesta, expresada con una voz pausada pero firme, no era simplemente organizar la casa o preparar comidas. Su verdadera oferta era llenar su hogar de vida. Habló de la importancia de los olores de la cocina, de las historias que se cuentan alrededor de una mesa, de la risa de los niños y de cómo un hogar, más allá de sus paredes, es un tejido invisible de emociones y recuerdos. Alejandro, acostumbrado a las presentaciones corporativas con gráficos y puntos clave, se encontró hipnotizado por la serenidad y la convicción de Carmen.
Sintió una punzada de esperanza, algo que no había sentido en mucho tiempo. Había encontrado a la persona que buscaba, la que, sin saberlo, traería la calidez y el sentido de hogar que tanto Sofía, como él mismo, necesitaban. Carmen, la nueva cocinera que acababa de entrar a formar parte del peculiar hogar de Alejandro, era una mujer de mediana edad, de figura robusta y manos trabajadoras que delataban una vida de esfuerzo. Su rostro, surcado por las líneas que solo el tiempo y las experiencias dejan, irradiaba una serenidad que contrastaba con la agitada vida de la ciudad. Venía de un pequeño pueblo en los valles centrales de Oaxaca, un lugar donde la tierra y las tradiciones aún marcaban el ritmo de la existencia, y donde la comida no era solo sustento, sino un lenguaje, una forma de conexión y de historia. Su origen humilde no había mermado su dignidad, al contrario, le había dotado de una sabiduría profunda, una comprensión intuitiva de la vida que trascendía cualquier título académico o fortuna acumulada. Sus ojos, oscuros y expresivos, parecían ver más allá de las apariencias, conectando con el corazón de las personas. Llevaba consigo el aroma de la tierra mojada y el de las especias tostadas, una esencia que prometía arraigo y consuelo. Al principio, Alejandro se mantuvo escéptico, observándola con la misma distancia analítica con la que evaluaba a un nuevo empleado en su empresa. Acostumbrado a ver el mundo a través del prisma de la eficiencia y la rentabilidad, no concebía cómo una mujer que hablaba de llenar la casa de vida con platillos y sonrisas podría resolver el complejo problema emocional de su hija. Su lógica empresarial le dictaba que la solución debía ser cuantificable, medible, algo que Carmen no parecía ofrecer. Para él, la relación con Carmen era puramente profesional, ella cocinaba, él pagaba. Sus interacciones eran breves, limitadas a instrucciones para el menú o a preguntas sobre los gastos de la despensa. No veía en Carmen a un terapeuta, ni a una figura materna sustituta, sino simplemente a una cocinera más. Aunque con un currículum inusual. La calidez que Carmen proyectaba era, para Alejandro, una curiosidad, una excentricidad, pero no una herramienta para la resolución de un problema. Sin embargo, para Sofía, la historia fue muy diferente. Inicialmente tímida, como solía serlo con cualquier extraño que entraba en su ya de por sí concurrida vida, la niña pronto se sintió atraída por la presencia de Carmen. La cocina, antes un espacio aséptico y poco frecuentado por Sofía, comenzó a transformarse bajo las manos de Carmen. Dejaron de ser los fríos electrodomésticos y las superficies inmaculadas lo que la definía, para dar paso a la calidez de los vapores aromáticos, el siseo suave de los guisos y el golpeteo rítmico de un molcajete. Carmen, con su voz suave y melódica, narraba historias de su pueblo mientras amasaba tortillas o cortaba verduras. Hablaba de fiestas de la cosecha, de la abuela que le enseñó a distinguir las hierbas, de los niños corriendo descalzos por los campos de maíz. Eran relatos sencillos, pero llenos de vida, de un mundo tan distinto al suyo que Sofía se sentía magnetizada. La cocina se convirtió en un lugar de confort, un refugio acogedor donde los sonidos y los olores eran completamente diferentes a la fría perfección del resto del apartamento. Sofía, sin darse cuenta, empezó a pasar más tiempo cerca de Carmen, observándola desde la discreta distancia de la puerta o sentada en un taburete alto, hipnotizada por la magia que se desplegaba ante sus ojos. El escepticismo de Alejandro, aunque persistente, comenzó a chocar con la evidencia de los pequeños cambios que él mismo, a pesar de su distancia emocional, no podía ignorar. Sofía, que antes apenas salía de su habitación, ahora se sentía atraída por el burbujeo de una olla o el aroma de un pan horneándose. A veces, Carmen le ofrecía un pedacito de masa para jugar o un trozo de fruta fresca cortada artísticamente. Eran gestos pequeños, casi imperceptibles, pero llenos de una ternura que Sofía no había experimentado en mucho tiempo fuera de la memoria de su madre. La cocina, bajo la tutela de Carmen, se estaba convirtiendo en el corazón latente de un hogar que había estado demasiado tiempo en silencio. Los ojos de Sofía, que antes reflejaban una tristeza velada, ahora mostraban destellos de una curiosidad incipiente. Las historias de Carmen,
sus canciones antiguas en zapoteco, la forma en que sus manos amasaban con reverencia la masa, todo ello tejía un tapiz de vida que envolvía a la pequeña en una burbuja de calidez y seguridad. El mundo de Alejandro era de códigos binarios y algoritmos, un universo lógico y predecible. El mundo que Carmen traía consigo era de barro, maíz y sol, un universo sensorial, orgánico e impredeciblemente hermoso. Y Sofía, con la inocencia de sus 7 años, estaba empezando a preferir el segundo. Los ojos de Sofía, que antes reflejaban una tristeza velada, ahora mostraban destellos de una curiosidad incipiente. Las historias de Carmen, sus canciones antiguas en zapoteco, la forma en que sus manos amasaban con reverencia la masa, todo ello tejía un tapiz de vida que envolvía a la pequeña en una burbuja de calidez y seguridad. El mundo de Alejandro era de códigos binarios y algoritmos, un universo lógico y predecible. El mundo que Carmen traía consigo era de barro, maíz y sol, un universo sensorial, orgánico e impredeciblemente hermoso. Y Sofía, con la inocencia de sus 7 años, estaba empezando a preferir el segundo. Carmen, con una sutileza que desarmaba, no se limitó a cocinar. Comenzó a introducir pequeños, casi imperceptibles, pero significativos cambios en la dinámica del hogar, transformando la cocina en el corazón vibrante que Alejandro había anhelado. Pero no sabía cómo forjar. El espacio, antes un muestrario de perfección inoxidable, ahora respiraba vida. Organizaba los ingredientes de tal manera que, a simple vista, invitaban a Sofía a participar, dejando pequeños cuencos con hierbas frescas o verduras cortadas a su alcance, como una invitación silenciosa. A veces, la niña encontraba notas divertidas y dibujadas con tiza en la pizarra de la cocina, con mensajes como «Hoy haremos magia con frijoles» o «Si pruebas esto, tus sueños serán más dulces». Eran detalles mínimos, pero cada uno era una pincelada de color en el lienzo monocromático que había sido la vida de Sofía. Pronto, la casa entera comenzó a llenarse de aromas a comida casera, el reconfortante olor a pan recién horneado un sábado por la mañana, el picante fragancia de chiles asados por la tarde, o el dulce perfume de un atole de guayaba al caer la noche. Estos olores, tan ajenos a la vida anterior de Alejandro y Sofía, eran anclas invisibles que comenzaban a arraigar nuevas memorias. Con una agudeza honda por años de observar la vida en su comunidad, Carmen no pasó por alto la profunda soledad de Sofía, ni la distancia emocional que, como una barrera invisible, separaba a padre e hija. Su observación no era de juicio, sino de profunda empatía. Veía a Alejandro, absorto en su portátil, su rostro iluminado por la fría luz de la pantalla, mientras Sofía, a pocos metros, jugaba sola, su mundo interior tan vasto y deshabitado como el apartamento en el que vivía. Comprendía que ambos, a su manera, eran víctimas de una modernidad que a menudo prioriza el logro y la productividad por encima de la conexión humana. No los juzgaba, simplemente observaba, entendiendo la compleja dinámica familiar, buscando el momento y la forma de tender puentes invisibles entre ellos. Su sabiduría rural, ajena a los complejos diagnósticos psicológicos, le decía que lo que faltaba era calor, presencia y la sencillez de compartir. Los primeros atisbos de cambio en Sofía fueron tan sutiles como las notas de Chisa de Carmen. Al principio, la niña comenzaba a preguntar por Carmen apenas despertaba, con una inocencia que conmovía a las niñeras. Luego, sus pasos la llevaban directamente a la cocina, no para jugar o pedir, sino simplemente para pasar tiempo con ella, aunque solo fuera observando el ritual de preparar la comida. Sentada en el taburete alto, con sus pequeñas piernas colgando, miraba a Carmen batir huevos, picar cebollas o amasar tortillas, su mirada fija, asimilando. La cocina se había convertido en su lugar seguro, su refugio de la formalidad. Carmen, sin forzarla, le ofrecía pequeños trabajos, clasificar frijoles, lavar verduras, oler hierbas. Y poco a poco, casi imperceptiblemente, pequeñas sonrisas comenzaron a aparecer en el rostro de Sofía, sonrisas genuinas, no las forzadas por los regalos o las expectativas de Alejandro. Eran sonrisas que nacían de la quietud, de la compañía tranquila y de la magia de la creación culinaria.
Alejandro, en sus breves pasadas por la cocina, no podía evitar notar el cambio en el ambiente y, más importante aún, el cambio en Sofía, una transformación que, hasta entonces, había sido inalcanzable para él. Los ojos de Sofía, que antes reflejaban una tristeza velada, ahora mostraban destellos de una curiosidad incipiente. Las historias de Carmen, sus canciones antiguas en zapoteco, la forma en que sus manos amasaban con reverencia la masa, todo ello tejía un tapiz de vida que envolvía a la pequeña en una burbuja de calidez y seguridad. El mundo de Alejandro era de códigos binarios y algoritmos, un universo lógico y predecible. El mundo que Carmen traía consigo era de barro, maíz y sol, un universo sensorial, orgánico e impredeciblemente hermoso. Y Sofía, con la inocencia de sus 7 años, estaba empezando a preferir el segundo. Carmen, con una sutileza que desarmaba, no se limitó a cocinar. Comenzó a introducir pequeños, casi imperceptibles, pero significativos cambios en la dinámica del hogar, transformando la cocina en el corazón vibrante que Alejandro había anhelado pero no sabía cómo forjar. El espacio, antes un muestrario de perfección inoxidable, ahora respiraba vida. Organizaba los ingredientes de tal manera que, a simple vista, invitaban a Sofía a participar, dejando pequeños cuencos con hierbas frescas o verduras cortadas a su alcance, como una invitación silenciosa. A veces, la niña encontraba notas divertidas y dibujadas con tiza en la pizarra de la cocina, con mensajes como «Hoy haremos magia con frijoles» o «Si pruebas esto, tus sueños serán más dulces». Eran detalles mínimos, pero cada uno era una pincelada de color en el lienzo monocromático que había sido la vida de Sofía. Pronto, la casa entera comenzó a llenarse de aromas a comida casera, el reconfortante olor a pan recién horneado un sábado por la mañana, el picante fragancia de chiles asados por la tarde, o el dulce perfume de un atole de guayaba al caer la noche. Estos olores, tan ajenos a la vida anterior de Alejandro y Sofía, eran anclas invisibles que comenzaban a arraigar nuevas memorias. Con una agudeza honda por años de observar la vida en su comunidad, Carmen no pasó por alto la profunda soledad de Sofía, ni la distancia emocional que, como una barrera invisible, separaba a padre e hija. Su observación no era de juicio, sino de profunda empatía. Veía a Alejandro, absorto en su portátil, su rostro iluminado por la fría luz de la pantalla, mientras Sofía, a pocos metros, jugaba sola, su mundo interior tan vasto y deshabitado como el apartamento en el que vivía. Comprendía que ambos, a su manera, eran víctimas de una modernidad que a menudo prioriza el logro y la productividad por encima de la conexión humana. No los juzgaba, simplemente observaba, entendiendo la compleja dinámica familiar, buscando el momento y la forma de tender puentes invisibles entre ellos. Su sabiduría rural, ajena a los complejos diagnósticos psicológicos, le decía que lo que faltaba era calor, presencia y la sencillez de compartir. Los primeros atisbos de cambio en Sofía fueron tan sutiles como las notas de hechiza de Carmen. Al principio, la niña comenzaba a preguntar por Carmen apenas despertaba, con una inocencia que conmovía a las niñeras. Luego, sus pasos la llevaban directamente a la cocina, no para jugar o pedir, sino simplemente para pasar tiempo con ella, aunque solo fuera observando el ritual de preparar la comida. Sentada en el taburete alto, con sus pequeñas piernas colgando, miraba a Carmen batir huevos, picar cebollas o amasar tortillas, su mirada fija, asimilando. La cocina se había convertido en su lugar seguro, su refugio de la formalidad. Carmen, sin forzarla, le ofrecía pequeños trabajos, clasificar frijoles, lavar verduras, oler hierbas. Y poco a poco, casi imperceptiblemente, pequeñas sonrisas comenzaron a aparecer en el rostro de Sofía, sonrisas genuinas, no las forzadas por los regalos o las expectativas de Alejandro. Eran sonrisas que nacían de la quietud, de la compañía tranquila y de la magia de la creación culinaria. Alejandro, en sus breves pasadas por la cocina, no podía evitar notar el cambio en el ambiente y, más importante aún, el cambio en Sofía, una transformación que, hasta entonces, había sido inalcanzable para él.
Alejandro, a pesar de los cambios evidentes en Sofía y en la atmósfera de su hogar, seguía inmerso en la vorágine de su trabajo. Su oficina de cristal en la cima del rascacielos se había convertido en una extensión de su ser, un refugio donde la complejidad de los negocios parecía más controlable que la complejidad de las emociones de su hija. Sin embargo, la creciente alegría de Sofía, el brillo renovado en sus ojos que Carmen había encendido, le hacían sentir una punzada extraña. No era envidia en el sentido estricto, sino una mezcla de celos y una profunda curiosidad. ¿Cómo era posible que una mujer sencilla, sin títulos ni estrategias complejas, lograra lo que él, con todos sus recursos, había fallado en conseguir? La felicidad de su hija, tan palpable ahora, era un espejo que le mostraba su propia insuficiencia, su ausencia en el corazón de su propio hogar. Un día, mientras Alejandro hacía una de sus rápidas incursiones en la cocina para buscar un café, Carmen, con su habitual calma, se atrevió a dirigirse a él, algo que rara vez hacía si no se trataba de asuntos puramente domésticos. Señor Alejandro, comenzó, su voz suave pero firme, la niña disfruta mucho de mis guisos, pero a veces, lo que más alimenta no es la comida en el plato, sino la compañía en la mesa. Alejandro la miró, sorprendido por la franqueza. Carmen continuó, sin inmutarse, sería bueno que comiera con ella, al menos una vez al día. No se trata solo de la comida, sino de la compañía. Aquel fue el primer consejo directo de Carmen, una invitación a participar de una manera que Alejandro no había considerado. La resistencia de Alejandro fue inmediata y predecible. Carmen, ¿no comprende la cantidad de trabajo que tengo? Mis reuniones son constantes, los almuerzos de negocios son cruciales. No tengo tiempo para eso, respondió, su tono bordeando la impaciencia. Pero Carmen no se amedrentó. Solo asintió, su mirada fija en la de él, una mirada llena de una sabiduría ancestral que trascendía las excusas corporativas. En ese momento, Sofía, que había estado observando desde la distancia, se acercó, sus ojos llenos de una esperanza silenciosa. Aquella mirada, combinada con la insistencia amable y persistente de Carmen, fue un empuje que Alejandro no pudo ignorar. La balanza se inclinó. La culpa creciente, la curiosidad de ver esa magia que Carmen obraba, y sobre todo, la mirada esperanzada de su hija, lo empujaron a ceder. Está bien, Carmen, dijo Alejandro, su voz sonando un poco más suave de lo que pretendía. Veré qué puedo hacer. Era una pequeña victoria para Carmen, un primer paso tentativo en el largo camino de Alejandro hacia la reconstrucción de su conexión con Sofía. Las comidas compartidas se convirtieron en un nuevo ritual en el opulento apartamento de Alejandro. Al principio, la mesa del comedor, tan extensa y pulida, parecía amplificar el silencio incómodo que se instalaba entre padre e hija. Alejandro, acostumbrado a las conversaciones de negocios, a los informes concisos y a los puntos clave, se sentía torpe, sus intentos de conversación sonaban forzados y vacíos. Hablaba del tiempo en la escuela de Sofía o de si había disfrutado su día, preguntas que recibían respuestas monosilábicas o miradas esquivas. Sofía, por su parte, se movía entre la timidez y la expectativa, sin saber cómo llenar ese vacío con su padre. Era un campo minado de incomprensión tácita. Carmen, con una intuición que trascendía la mera observación, comprendió que la comida no era solo un vehículo para la nutrición, sino un potente catalizador para la conversación. No se limitó a preparar platillos exquisitos, los presentaba con una narrativa. Cada día, mientras servía la comida, Carmen compartía historias y anécdotas extraídas de su propio pasado, de su pueblo natal, Oaxaca. Hablaba de la abuela que molía el maíz al amanecer, de los trucos para conseguir los chiles más dulces del mercado, de las fiestas donde la música y la comida se entrelazaban bajo el cielo estrellado. Con su voz pausada y cálida, transportaba a Sofía y, sorprendentemente, a Alejandro, a un mundo donde la vida era más simple, más conectada a la tierra y a las personas. La cocina de Carmen se convirtió en un viaje sensorial y temporal que cautivó a Sofía.
Introdujo platillos tradicionales mexicanos que Alejandro, en su burbuja de comida internacional y dietas estrictas, había olvidado o nunca había probado. Mole negro con su complejidad de sabores, tlayudas con quesillo y chapulines, tamales envueltos en hojas de plátano que desprendían un aroma a historia. Cada platillo venía con una historia, el mole que se preparaba para las bodas, el atole que calentaba las noches frías, el pan de muerto que recordaba a los ancestros. Estas narraciones, llenas de color y vida, eran el hilo que comenzaba a tejer la conexión entre ellos. Sofía, con sus ojos brillantes, preguntaba a Carmen sobre los ingredientes, sobre las personas del pueblo, sobre la vida más allá de las ventanas de su lujoso apartamento. Y, casi sin darse cuenta, Alejandro también empezaba a escuchar, a hacer preguntas. Las historias de Carmen despertaron en él recuerdos de su propia infancia, de los pocos momentos de calidez familiar antes de que la presión de los estudios y el ascenso profesional lo absorbieran por completo. Recordó la cocina de su abuela en un pequeño pueblo del Estado de México, los aromas del guisado hirviendo a fuego lento, la risa de sus tíos, el bullicio alegre que hoy le parecía tan lejano. Las comidas, antes tensas y silenciosas, se transformaron lentamente en un espacio donde la conversación fluía con mayor naturalidad. Carmen, con su presencia discreta pero constante, actuaba como un puente, facilitando la comunicación sin forzarla. Fue en una de esas comidas, mientras disfrutaban de unas enchiladas de mole, cuando Sofía, con una naturalidad que sorprendió a Alejandro, empezó a compartir lo que había hecho en la escuela, no solo los resultados académicos, sino las pequeñas aventuras del recreo, los chismes de sus amigas, los pequeños dibujos que había hecho en secreto. Alejandro, por su parte, no solo escuchaba, realmente escuchaba, por primera vez en mucho tiempo. Dejaba su teléfono a un lado, su mente se desconectaba de los asuntos de la oficina. Sus ojos se fijaban en Sofía, en la forma en que sus pequeñas manos gesticulaban al contar su día, en la mancha de mole que se formaba en la comisura de sus labios. La conexión incipiente era palpable. No era una transformación de la noche a la mañana, sino un suave deshielo, un río que comenzaba a correr nuevamente entre ellos. La comida, las historias de Carmen y la presencia compartida en la mesa estaban, lenta pero segaramente, derrumbando los muros invisibles que habían crecido entre padre e hija. Sofía compartía sus pequeños sueños y sus miedos infantiles, y Alejandro, con cada historia, sentía que una parte de sí mismo, que había estado dormida, comenzaba a despertar. La calidez de la cocina se extendía al comedor, llenando el espacio con algo mucho más nutritivo que la comida, la sustancia de una relación que renacía. El apartamento de Alejandro, antes una muestra fría y estéril de éxito minimalista, comenzó a transformarse, no por una nueva adquisición, sino por la imperceptible pero constante influencia de Carmen. Los olores industriales y a veces neutros de la alta tecnología fueron reemplazados por una sinfonía de aromas que embriagaban el aire. El dulce e inconfundible perfume de la canela se mezclaba con el picor sutil de las especias tostadas y el frescor terroso de las hierbas, creando una atmósfera que era a la vez hogareña y exótica. Era un cambio que no se podía ver, pero que se sentía en cada rincón, una invitación silenciosa a la calidez y al recogimiento. Las risas de Sofía, antes esporádicas y a menudo forzadas, se hicieron más frecuentes, más espontáneas, resonando por los amplios pasillos, llenando los espacios que antes devoraba el silencio. Era una melodía que Alejandro había anhelado escuchar y que ahora, para su asombro, se volvía una constante. Alejandro, a pesar de sus arraigados hábitos de trabajo, se encontró a sí mismo experimentando una anticipación inusual. El reloj de su oficina, que antes marcaba el ritmo implacable de sus reuniones, ahora parecía avanzar más rápido hacia la hora de la comida, hacia el momento de regresar a casa. La presencia de Carmen, con su sabiduría tranquila y su cocina reconfortante, le recordaba una vida más simple, un tipo de felicidad que había olvidado en su ascenso meteórico. No era solo la comida lo que lo atraía, era la atmósfera, la promesa de una conexión genuina y un respiro de la implacable presión de su mundo corporativo.
Empezó a vislumbrar que la verdadera riqueza no se medía en cifras de mercado, sino en la risa de su hija y el aroma de un mole. Sin embargo, el viejo Alejandro, el CEO implacable, aún luchaba por mantener su dominio. Un día, una emergencia laboral imprevista golpeó. Un competidor lanzó un producto similar al suyo antes de lo esperado, forzando a su equipo a una respuesta inmediata y exhaustiva. La crisis exigió su presencia total, absorbiéndolo por completo. Horas extras se extendieron hasta bien entrada la noche. Llamadas en conferencia, estrategias de contingencia, análisis de datos, todo lo mantuvo atado a su escritorio, lejos de la calidez que Carmen había tejido en su hogar. Se perdió la cena con Sofía, una comida que ella había anticipado con entusiasmo, según le había comentado Carmen. Al regresar al apartamento ya de madrugada, las luces de la cocina estaban apagadas y un silencio distinto al habitual, un silencio cargado de algo pesado, lo recibió. Sofía ya dormía, o al menos eso parecía, pero el ambiente general en el hogar era de desánimo. Por la mañana, la cara de su hija reflejaba una decepción que le oprimió el pecho. No había habido un reproche explícito, ni una lágrima, solo una quietud resignada, una tristeza que era mucho más elocuente que cualquier queja. La niña, acostumbrada ya a esos momentos de conexión en la mesa, sintió un retroceso, como si todo el esfuerzo de Carmen se deshiciera en un instante. Los ojos de Sofía, que habían empezado a brillar de nuevo, tenían un velo triste, una señal inequívoca de que la promesa de su padre de estar presente se había roto, una vez más, ante las exigencias de su vida profesional. La fragilidad de esa conexión incipiente se hizo dolorosamente visible con cada mirada ausente de su hija. Carmen, observando la tristeza oculta en los ojos de Sofía, se acercó a Alejandro al día siguiente, mientras él intentaba, una vez más, conciliar su agenda con la creciente culpa. Su tono no contenía reproche, solo una dulzura profunda y una voz pausada que cargaba el peso de la experiencia. Los niños no necesitan una vida perfecta, señor Alejandro, comenzó Carmen, su mirada fija en el café humeante que sostenía en sus manos, necesitan una presencia verdadera. Un plato de frijoles con su padre sabe mejor que un banquete sin él. Las palabras, sencillas en su formulación, golpearon a Alejandro con la fuerza de una verdad ineludible. Eran un bálsamo que, al mismo tiempo, escocía por la verdad que revelaba. No era la primera vez que Carmen le daba un consejo, pero después del incidente laboral y la desilusión de Sofía, resonó de una manera diferente. Alejandro sintió una punzada de vergüenza al comprender que había priorizado su perfección profesional sobre la emocional de su hija. Carmen, percibiendo la resonancia de sus palabras, o quizás el silencio que la seguía, decidió ir más allá, abriendo una ventana a su propia vida. Yo he perdido mucho, señor Alejandro, continuó, su voz suavizándose aún más, un eco de memorias lejanas. Mi esposo se fue joven, y mis hijos tuvieron que crecer con lo que había. Aprendí que la vida no se planea, se vive. Y que los momentos, esos pequeños instantes que parecen insignificantes, son el verdadero tesoro. Son lo único que nos queda al final. La confesión de Carmen, tan personal y desprovista de drama, desarmó a Alejandro. Ella, una mujer que había conocido la verdadera adversidad, la pérdida irreversible, no le estaba vendiendo una solución de gestión, sino una lección de vida forjada en el crisol del dolor y la resiliencia. Cuando uno está solo, la mente juega trucos. Te hace creer que lo material, lo externo, es lo que te va a llenar. Pero no es así, dijo Carmen, su mirada encontrándose finalmente con la de Alejandro, en una conexión profunda y sin palabras. No estás solo, Alejandro, pero a veces, uno mismo construye las paredes más altas. La frase, no estás solo, esa misma que él había proclamado a Sofía sin sentirla del todo, adquirió un nuevo y profundo significado en los labios de Carmen. No era solo una afirmación, era una invitación, una revelación que lo sacudía hasta la médula. Alejandro se retiró a su estudio, el peso de las palabras de Carmen gravitando sobre él como una manta pesada.
La desilusión de Sofía, tan silenciosa y visible, se mezclaba ahora con la historia de Carmen, creando una tormenta perfecta de reflexión. Se dio cuenta de que su búsqueda incesante de la perfección profesional, el éxito que había perseguido con tanta vehemencia, había eclipsado por completo su rol como padre. Había permitido que su identidad de CEO consumiera por completo su identidad de padre, dejando a Sofía con un vacío que ningún juguete o terapeuta podría llenar. La culpa no era ya una simple punzada, sino una herida abierta, pero esta vez, con un matiz diferente. No era la culpa estéril que lo llevaba a comprar más cosas, sino una culpa que exigía acción, una profunda transformación. La epifanía no fue un rayo repentino, sino el lento amanecer de una verdad largamente ignorada. Había estado tan ciego, tan absorto en la construcción de su imperio, que había descuidado el reino más importante, el de su propio hogar, su propia familia. Carmen, con su sencillez y su sabiduría esencial, le había mostrado la verdadera medida del éxito, una que no se encontraba en los balances financieros ni en los aplausos de los accionistas, sino en la mirada de su hija, en el calor de una comida compartida, en la presencia verdadera. Alejandro comprendió que debía desmantelar las paredes que él mismo había levantado, no solo alrededor de Sofía, sino también alrededor de su propio corazón. El camino hacia la redención, lo sabía ahora, no sería fácil, pero la imagen de Sofía, esperando su presencia, y las palabras de Carmen resonando en su mente, serían su guía. Había llegado el momento de dejar de ser solo un CEO y comenzar a ser, de verdad, un padre. La epifanía que había destrozado la coraza de Alejandro no fue un evento pasajero, fue la chispa de una transformación profunda e irreversible. Las palabras de Carmen, junto con la silenciosa decepción de Sofía, habían actuado como un catalizador, obligándolo a reexaminar los cimientos de su existencia. No podía seguir siendo él. CEO ausente, el padre soltero que compensaba con bienes materiales lo que negaba en presencia. Había llegado el momento de un cambio radical, no cosmético, sino estructural, que comenzaría en el epicentro de su propia vida profesional. Tomó decisiones audaces para un hombre cuya identidad estaba tan ligada a su trabajo. Comenzó a reestructurar su horario, una hazaña considerada casi imposible en el vertiginoso mundo de las startups tecnológicas. Aprendió a delegar, una habilidad que siempre había sido su debilidad, convencido de que solo él podía ejecutar las tareas con la perfección requerida. Empoderó a sus equipos, confió en sus directores y, contra todo pronóstico, descubrió que la empresa no solo no se desmoronaba sin su supervisión constante, sino que, en algunos aspectos, incluso florecía con la nueva autonomía. Los almuerzos de negocios fueron reemplazados por almuerzos en casa con Sofía, las reuniones nocturnas por cuentos antes de dormir, y los correos electrónicos de última hora cedieron su lugar a momentos de juego y risas. No fue fácil. El viejo Alejandro, el adicto al trabajo, a menudo sentía la punzada de la ansiedad, el miedo a perder el control, pero la imagen de Sofía sonriendo, el calor de su pequeña mano en la suya, eran un ancla que lo mantenía firme en su nuevo propósito. Las actividades compartidas se convirtieron en el nuevo lenguaje entre padre e hija. Alejandro se involucró en el mundo de Sofía no solo como un espectador pasivo, sino participando activamente, tropezando y aprendiendo en el proceso. Las tardes, antes dedicadas a informes, ahora se llenaban del olor a pintura de dedos mientras creaban obras de arte abstractas en el suelo de la sala. Los fines de semana, antaño programados con conferencias o viajes de negocios, eran ahora aventuras en el parque, con Alejandro empujando el columpio de Sofía hasta el cielo, o con ambos persiguiéndose a través de los senderos arbolados, el aire fresco llenando sus pulmones y las risas llenando el espacio. Leyeron cuentos juntos, no solo Sofía escuchando, sino Alejandro inventando voces para cada personaje, añadiendo su propio toque de fantasía a las historias. Se sentaban en el suelo, construyendo intrincados castillos de bloques, y Alejandro, el CEO que dirigía empresas multimillonarias, ponía el mismo empeño en la construcción de una torre de Lego que en un nuevo proyecto corporativo.
La recuperación de Sofía no fue menos milagrosa que la transformación de su padre. Como una flor que finalmente recibe la luz y el agua que necesita, Sofía floreció. Su risa, antes una melodía intermitente, se convirtió en una sinfonía constante que llenaba el hogar. Su creatividad, antes contenida en dibujos sombríos, ahora se desbordaba en colores vibrantes y formas audaces, plasmadas en cuadernos, en las paredes de su habitación, e incluso en las notas que dejaba para su padre. La distancia que había existido entre ellos se disolvió como la neblina matutina, reemplazada por una conexión que se fortalecía día a día. Alejandro no era solo su padre, era su compañero de juegos, su confidente, el pilar seguro sobre el que podía apoyarse. Sus ojos, antes vidriosos y distantes, ahora reflejaban una alegría contagiosa, una confianza renovada en el mundo que la rodeaba. Sofía volvió a ser la niña curiosa, aventurera y llena de luz que había sido antes de que la sombra de la soledad la cubriera. Y Alejandro, al verla sonreír, al sentir su pequeño abrazo, comprendía que había encontrado un tesoro mucho más valioso que cualquier fortuna que su empresa pudiera generar. La verdadera riqueza, la verdadera felicidad, residía en la conexión inquebrantable que había forjado con su hija, un lazo irrompible, tejido con hilos de tiempo, amor y presencia. La cocina, que alguna vez fue un espacio funcional y estéril en el vasto apartamento de Alejandro, se había transformado, gracias a Carmen, en el corazón palpitante del hogar. Era allí donde el vínculo entre los tres, Alejandro, Sofía y Carmen, se tejía y fortalecía día tras día. Los aromas embriagadores de la cocina de Carmen se mezclaban ahora con la risa vibrante de Sofía y las conversaciones, cada vez más espontáneas, de Alejandro. La mesa de la cocina, antes solo un lugar para comidas rápidas, se había convertido en un epicentro de actividad. Sofía ayudaba a Carmen a amasar, a cortar verduras con un cuchillo de plástico seguro, o a decorar galletas con una concentración deliciosa. Alejandro, con las mangas remangadas de su camisa de oficina, se encontraba a menudo pelando papas o machacando aguacates, sorprendido por la satisfacción que encontraba en estas tareas sencillas. Ya no era un CEO que delegaba, era un padre que participaba, que se ensuciaba las manos, que se conectaba. El sonido de la música tradicional, a menudo canciones en zapoteco que Carmen tarareaba, llenaba el espacio, creando una atmósfera de calidez y autenticidad que Alejandro nunca había imaginado posible en su hogar. Las historias de Carmen no se limitaban a la hora de la comida, se entrelazaban con el proceso culinario, explicando el origen de cada ingrediente, la tradición detrás de cada platillo. Sus manos expertas, mientras mezclaban ingredientes, contaban silenciosamente la historia de una herencia, de una conexión con la tierra y con las generaciones pasadas. Y Alejandro, el hombre de los algoritmos y la eficiencia, aprendía. Aprendía no solo las recetas ancestrales de México, los secretos del mole o la preparación perfecta de una tlayuda. Aprendía lecciones de vida que ningún MBA o seminario de liderazgo le había ofrecido. Observaba la paciencia infinita de Carmen, su amor incondicional por Sofía, la forma en que encontraba belleza en lo simple, en el proceso, no solo en el resultado final. Vio cómo la comida, más allá de nutrir el cuerpo, nutría el alma, creando un espacio de seguridad, de pertenencia. Carmen le enseñaba, sin una sola palabra de sermón, que la vida no era una carrera ni una constante búsqueda de la siguiente cima, sino una serie de momentos presentes, de conexiones que se forjaban en la autenticidad y la presencia. Él, que había vivido tan encerrado en el futuro, en el próximo objetivo, comenzaba a encontrar la alegría en el aquí y el ahora. Una tarde, mientras los tres preparaban tortillas de maíz, el aroma cálido inundando la cocina, Sofía se rió a carcajadas al ver cómo Alejandro, en su torpeza, intentaba voltear una tortilla sin romperla. Era una risa pura, sin reservas, que llenó el corazón de Alejandro de una felicidad indescriptible. Dejó la tortilla a un lado, se agachó a la altura de su hija, y con una mirada cargada de amor y arrepentimiento por el tiempo perdido, le dijo las palabras que habían estado gestándose en su corazón desde aquella conversación con Carmen.
Sofía empezó, su voz un poco ronca por la emoción, quiero que sepas algo muy importante. No estás sola. Nunca lo estarás. Estrechó la pequeña mano de su hija entre las suyas, sintiendo el calor de su piel, la fragilidad y la fortaleza de su ser. Sofía lo miró, sus ojos grandes y brillantes, y en lugar de palabras, le respondió con una sonrisa radiante. Una sonrisa que era más elocuente que cualquier discurso, una sonrisa que reflejaba la confianza recuperada, la seguridad de saberse amada y acompañada. Aquella sonrisa era el testimonio vivo de la transformación que había ocurrido en su hogar, una transformación que Carmen, con su sabiduría y su bondad, había orquestado. En ese momento, Alejandro comprendió que había encontrado la verdadera riqueza, el verdadero propósito de su vida. No en los balances financieros o en los aplausos de los inversores, sino en la conexión inquebrantable que había forjado con su hija, un lazo irrompible tejido con hilos de tiempo, amor y presencia. El clímax de esta transformación silenciosa y profunda se manifestó vívidamente en un evento escolar importante para Sofía, la Feria de Ciencias anual. Antes, estos eran eventos que Alejandro delegaba a niñeras o, en el mejor de los casos, asistía con una prisa apenas disfrazada, su mente ya en la próxima reunión. Pero este año fue diferente. Sofía había estado trabajando diligentemente en su proyecto, un volcán de bicarbonato de sodio y vinagre, y había compartido cada etapa del proceso con su padre y Carmen en la cocina. Alejandro, antes un padre ausente, estaba allí, no como un observador distante, sino como un participante genuino, su orgullo palpable con cada explicación de su hija. Llevaba una cámara, no para un anuncio corporativo, sino para capturar la sonrisa radiante de Sofía mientras su volcán hacía erupción, un pequeño desastre controlado que simbolizaba la erupción de alegría en sus vidas. Animaba a Sofía con cada palabra elocuente que usaba para describir la química detrás de su creación, celebrando cada pequeño logro con la misma intensidad que celebraría un cierre de trato multimillonario. Y en ese instante, en medio del bullicio infantil y los orgullosos padres, Alejandro tuvo una revelación profunda y conmovedora. Se dio cuenta de que había encontrado la verdadera riqueza, el verdadero éxito, no en los balances financieros de su imperio corporativo, ni en las portadas de revistas que adornaban su oficina, sino en la felicidad desbordante de su hija y en la conexión familiar auténtica que Carmen, con su sabiduría silenciosa y su amor incondicional, había ayudado a construir. La validación que buscaba en la junta directiva o en los aplausos de los inversores palidecía en comparación con la mirada de admiración en los ojos de Sofía. El éxito ya no era una cifra, sino un sentimiento, una calidez en el pecho que se expandía con cada abrazo de su hija. Carmen, sentada discretamente en un banco cercano, observaba la escena con una sonrisa satisfecha. No buscaba reconocimiento, solo la alegría de ver su receta surtir efecto. Para ella, el mundo de Alejandro, con sus rascacielos y su moneda, era secundario. Ella entendía que la verdadera moneda era el tiempo, el amor, la presencia. Y en estos meses, no solo les había enseñado a cocinar platillos con el alma de México, sino a vivir con el alma abierta. Les había mostrado cómo la paciencia podía transformar la frustración en entendimiento, cómo el amor incondicional podía derretir el resentimiento y la distancia, y cómo la belleza no residía en lo grandioso, sino en lo simple y cotidiano, el aroma de un guiso, la risa de un niño, el calor de una mano pequeña. Había sido una maestra silenciosa, una guía que, sin imponer, había iluminado el camino hacia lo que realmente importa. El legado de Carmen no eran solo las recetas que ahora Sofía memorizaba o la capacidad de Alejandro de hacer una tortilla sin que se rompiera. Era la profunda comprensión de que el amor es el ingrediente más importante en cualquier receta de vida. Sin él, todo lo demás carece de sabor. Había nutrido no solo sus cuerpos, sino sus almas, recordándoles que la esencia de la vida se encuentra en los lazos que se tejen con el corazón, en la capacidad de estar presente, de sentir y de dar sin esperar nada a cambio. La Feria de Ciencias, un evento trivial para
El Alejandro de antaño se convirtió en el escenario de su mayor triunfo y de la confirmación de la valiosa lección que Carmen les había inculcado: la vida, como la cocina, se disfruta mejor cuando se comparte con amor y presencia. Los meses que siguieron a aquella feria de ciencia solidificaron la transformación en el hogar de Alejandro. La historia culminó con un retrato familiar vívido y cálido, muy distinto a la imagen de soledad que había dominado el inicio. La escena se repite con alegría casi a diario: Alejandro, Sofía y Carmen en la cocina, un espacio que ahora rebosaba vida, risas y la inconfundible sinfonía de utensilios culinarios. La música tradicional mexicana a menudo llenaba el aire, mientras los tres, con las manos en la masa o revolviendo alguna olla, compartían anécdotas del día o planeaban la próxima creación culinaria. El apartamento, antes un monumento a la frialdad minimalista, era ahora un hogar en el sentido más profundo de la palabra, lleno de amor, de calidez humana y de una conexión genuina que se palpaba en cada rincón, desde el aroma de las especias hasta los dibujos de Sofía pegados en la nevera. Alejandro había logrado un equilibrio impensable. Su empresa seguía prosperando, incluso con su horario reajustado, pues había aprendido que un liderazgo efectivo no significaba omnipresencia, sino empoderamiento y confianza. La conclusión emocional de su viaje era clara: había aprendido que el liderazgo más importante no se ejercía en una sala de juntas o controlando un imperio tecnológico, sino dentro de las paredes de su propia familia. Descubrió que la vulnerabilidad, la capacidad de admitir sus errores y la valentía de estar verdaderamente presente, eran mucho más poderosas y gratificantes que cualquier estrategia de negocio. La alegría de Sofía, el brillo en sus ojos, el simple placer de un abrazo sincero, eran los dividendos más valiosos que jamás había recibido. Carmen se había convertido en una figura indispensable. No era simplemente una empleada, sino una matriarca silenciosa, una parte esencial de la familia que habían forjado juntos. Su impacto había trascendido la cocina, pues se había erigido como una maestra silenciosa que les había mostrado el camino hacia lo que realmente importaba: la autenticidad de los lazos humanos, la riqueza de las tradiciones y la belleza inherente a la vida cotidiana. Ella, con su sabiduría ancestral y su amor incondicional, era el ancla que mantenía a flote la felicidad de esa nueva familia, un faro de humanidad en un mundo a menudo deshumanizado. Su presencia era un recordatorio constante de que las soluciones más profundas rara vez se encuentran en la complejidad o la opulencia, sino en la sencillez del corazón humano. La narración refuerza la idea central que Alejandro había descubierto: la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, en el estatus o en el éxito profesional, sino en las conexiones humanas. En el tiempo compartido, en las risas sinceras, en las penas compartidas y en el amor que se cultiva día a día en el hogar. El CEO, el padre soltero abrumado por la soledad en medio de su propio éxito, finalmente no estaba solo. Tenía a Sofía, una hija feliz y conectada, y tenía a Carmen, una compañera de vida que le había enseñado a ver el mundo con otros ojos. Su viaje había sido una búsqueda de la felicidad que, irónicamente, ya tenía en sus manos, pero que solo pudo ver cuando se permitió bajar la guardia y abrir su corazón. La historia de Alejandro nos recuerda que a veces, las lecciones más profundas y transformadoras vienen de los lugares y las personas más inesperadas. No siempre son los expertos o los líderes quienes poseen las respuestas que buscamos, sino aquellos con la sabiduría de la vida, con el corazón abierto y la capacidad de ofrecer una presencia verdadera. Si esta historia te conmovió, si resonó contigo de alguna manera, te invitamos a darle un me gusta a este video. Déjanos tu comentario sobre qué te pareció la transformación de Alejandro y el impacto de Carmen en su vida. ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esta historia? Entonces, comparte este video con ellos. Y, por supuesto, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones. Nos vemos en el próximo video.